Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y bueno, si son nuevos por aquí, un saludo especial para ustedes. Soy y en este canal hablamos de crecimiento personal, desarrollo de hábitos, y todo aquello que nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Hoy estoy súper emocionada de hablar de un tema que creo que a todos nos afecta en algún momento de nuestras vidas, la decisión que te impactará y transformará tu vida. Sí, así como lo oyen. Y no me refiero a la decisión de qué comer para cenar, aunque esa también puede ser difícil a veces, jajaja. Hablo de una decisión que tiene el poder de cambiar la trayectoria de tu vida, de abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían, y de darte una libertad que quizás hoy no sientes. Imaginen por un momento que tienen una baraja de cartas frente a ustedes. Cada carta representa una opción, un camino, una posibilidad. Algunas cartas son más brillantes, otras más oscuras, pero todas juntas forman el futuro que de alguna forma, ustedes están construyendo día a día con sus decisiones. La decisión que vamos a analizar hoy, es la que te permite tomar el control de esa baraja, de barajarla, de elegir las cartas que realmente quieres jugar, y de descartar aquellas que te están frenando. Antes de que sigamos, quiero pedirles algo rapidísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y podrán seguir este viaje de crecimiento personal conmigo. Ya somos una comunidad increíble y me encanta tenerlos a todos por aquí. Gracias. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema principal. ¿De qué decisión estoy hablando? La decisión que te impactará y transformará tu vida es, la decisión de *** cambiar tu mentalidad ***. Sé que puede sonar un poco genérico, incluso cliché, pero les juro que es la clave. Es el punto de partida de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad, la forma en que pensamos y vemos el mundo, es la base sobre la que construimos nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestras relaciones y, en última instancia, nuestra vida. Es como el cimiento de un edificio, si es débil, todo lo que construyas encima corre el riesgo de derrumbarse. Piensen en esto, ¿alguna vez han intentado cambiar algo en su vida, como dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio, o aprender algo nuevo, y han fracasado una y otra vez? Lo más probable es que la razón no fuera la falta de información, o de recursos, sino la mentalidad con la que abordaron ese cambio. Si crees que no puedes, que es demasiado difícil, o que no eres capaz, es muy probable que efectivamente no lo logres. Tu mente es un poderoso procesador de información, y si le das la orden de fracasar, probablemente lo hará, incluso sin que seas consciente. Cambiar tu mentalidad no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo, consciencia. Es como entrenar un músculo. Al principio puede ser difícil, doloroso incluso. Pero con la práctica, con la repetición, se vuelve más fuerte, más resistente. Requiere disciplina, consistencia y sobre todo, la firme convicción de que es posible. Entonces, ¿cómo podemos empezar a transformar nuestra mentalidad? Aquí les dejo algunos puntos clave, algunas herramientas que pueden empezar a utilizar hoy mismo. ***1. Identifica tus creencias limitantes ***. Este es el primer paso y quizás el más importante. Es el punto de partida para cualquier cambio. ¿Cuáles son esas ideas, esos pensamientos negativos que te frenan? No soy lo suficientemente bueno, no puedo hacerlo, siempre me equivoco, esto es demasiado difícil, no tengo suerte, soy demasiado mayor /joven. Estas creencias son como las malezas en un jardín. Si no las arrancas, seguirán asfixiando las flores y los frutos que quieres cultivar. Escríbelos, sácalos de tu cabeza y ponlos en un papel. Verlos de forma tangible te ayudará a tomar conciencia de su impacto. Puedes empezar un diario de creencias limitantes, anotando cada vez que te sorprendas pensando en algo que te impide avanzar. Presta atención a los debería y tendría que te impones, ya que a menudo esconden creencias limitantes. ***2. Cuestiona esas creencias ***. Una vez que hayas identificado tus creencias limitantes, es hora de cuestionarlas. Pregúntate, ¿son realmente ciertas? ¿De dónde vienen? ¿Quién te dijo que no eras capaz? ¿Qué pruebas tienes para respaldar esas creencias?
Muchas veces, nos aferramos a ideas que nos han inculcado desde niños, o que hemos formado a raíz de experiencias negativas, sin cuestionar su validez. Analiza el origen de esas creencias. ¿Fueron tus padres, tus profesores, la sociedad? ¿Son basadas en una experiencia real, o son interpretaciones subjetivas de un hecho? Busca evidencias que contradigan esas creencias. ¿Hay momentos en los que has sido bueno, capaz, exitoso? Pregúntate si esa creencia te sirve, si te ayuda a lograr tus metas, o si, por el contrario, te está limitando y frenando. Este cuestionamiento es clave para desmantelar las creencias limitantes y abrir espacio para nuevas perspectivas. **3. Reemplaza las creencias limitantes por creencias potenciadoras. Este es el paso de la transformación. Una vez que hayas cuestionado tus creencias limitantes, es hora de reemplazarlas por creencias que te empoderen. Es como cambiar los neumáticos de tu coche, necesitas deshacerte de los viejos y gastados para poder avanzar. En lugar de no soy lo suficientemente bueno, puedes pensar soy capaz de aprender y crecer. En lugar de no puedo hacerlo, puedes decir puedo superar este desafío con esfuerzo y determinación. En lugar de soy un fracaso, puedes decir he aprendido de mis errores y ahora sé qué hacer diferente. Visualiza el resultado que deseas y convéncete de que puedes lograrlo. Formula tus creencias potenciadoras en presente, como si ya fueran una realidad. Por ejemplo, en lugar de algún día seré exitoso, puedes decir soy una persona exitosa que está en constante crecimiento. Repite estas creencias diariamente, escríbelas en un lugar visible, y trata de vivir de acuerdo con ellas. *4. Practica la autocompasión. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad. La autocompasión es la capacidad de tratarnos con amabilidad y comprensión, especialmente cuando las cosas no van como esperamos. Es como ser tu mejor amigo. En lugar de ser duros contigo mismo, recuerda que eres humano, que estás en proceso, y que el fracaso es parte del aprendizaje. Trátate como tratarías a un amigo en la misma situación. Date permiso para equivocarte, para sentirte mal, para no ser perfecto. Practica la autocompasión cuando te enfrentes a un desafío, a un error, o a un sentimiento de frustración. Date un respiro, reconoce tus sentimientos, y recuerda que eres digno de amor y de cuidado, independientemente de tus errores. La autocompasión no significa ser permisivo contigo mismo, sino ser compasivo y amable, lo que te permitirá recuperarte más rápidamente y aprender de tus experiencias. *5. Rodéate de personas positivas y que te apoyen. Las personas con las que te relacionas tienen un gran impacto en tu mentalidad. Son como el círculo de influencia que mencionaba Jim Rohn. Busca a personas que te inspiren, que te motiven, que crean en ti, incluso cuando tú no crees en ti mismo. Busca personas que te animen a crecer, a desafiarte, a salir de tu zona de confort. Evita a las personas tóxicas, que te critican, que te desaniman y que te llenan de negatividad. Las personas negativas son como un lastre que te impide avanzar. Identifica quiénes son esas personas en tu vida y, en la medida de lo posible, reduce el tiempo que pasas con ellas. Rodéate de personas que te hagan sentir bien contigo mismo, que te hagan reír, y que te ayuden a ver el mundo de forma más positiva. *6. Practica la gratitud. La gratitud es una herramienta poderosa para cambiar tu perspectiva. Es como poner el foco en lo positivo, en lugar de en lo negativo. Enfócate en las cosas buenas de tu vida, en lo que tienes, en lugar de en lo que te falta. Lleva un diario de gratitud, escribe cada día 3 cosas por las que estás agradecido. Esto te ayudará a mantener una actitud más positiva y a valorar lo que tienes. No tiene que ser nada grandioso. Agradece por un buen desayuno, por un abrazo, por un día soleado, por la salud, por la familia, por tus amigos. La gratitud es una práctica que se fortalece con el tiempo. Cuanto más la practicas, más fácil te resulta encontrar motivos para estar agradecido. También puedes expresar tu gratitud a otras personas, diciéndoles lo que aprecias de ellas y de su comportamiento. *7. Lee, escucha, aprende. Alimenta tu mente con información positiva, inspiradora y que te ayude a crecer. Es como alimentar tu cuerpo con alimentos nutritivos. Lee libros de desarrollo personal, escucha podcast, mira vídeos, asiste a talleres.
Aprende sobre nuevas perspectivas, nuevas herramientas, nuevas formas de pensar. Cuanto más aprendas, más fácil será cambiar tu mentalidad. Dedica tiempo a aprender cosas nuevas, a expandir tus conocimientos, a explorar diferentes áreas de interés. Busca fuentes de información confiables y que te ayuden a crecer. Evita el contenido negativo y sensacionalista, que puede alimentar la ansiedad y el miedo. Conviértete en un estudiante de la vida y mantén la curiosidad y las ganas de aprender. *8. Visualiza tus metas ***. La visualización es una técnica poderosa para programar tu mente subconsciente. Es como ensayar mentalmente para un evento. Imagina que ya has logrado tus metas. Siente la emoción, la alegría, la satisfacción de haberlo logrado. Visualiza los detalles, los colores, los sonidos, las sensaciones. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué estás haciendo? Esta práctica te ayudará a mantenerte motivado y a creer en tu capacidad de alcanzar tus sueños. Realiza la visualización en un lugar tranquilo, donde puedas relajarte y concentrarte. Cierra los ojos, respira profundamente y sumérgete en la imagen de tu éxito. La visualización es especialmente efectiva cuando se combina con la emoción y la fe en ti mismo. *9. Toma acción *. La acción es fundamental. No basta con pensar positivamente y visualizar tus metas. Tienes que tomar medidas, por pequeñas que sean, para acercarte a tus objetivos. Es como plantar las semillas de tu futuro. Empieza poco a poco, da un paso cada día. La consistencia es clave. Rompe tus metas en pasos más pequeños y manejables. Establece un plan de acción y síguelo. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Empieza hoy mismo. El camino al éxito está pavimentado con la acción. No te preocupes por ser perfecto, sino por avanzar. *10. Sé paciente y persistente *. Cambiar tu mentalidad lleva tiempo y esfuerzo. No es un proceso lineal, sino un camino con altibajos. Habrá momentos en los que te sientas desanimado, en los que dudes de ti mismo. No te rindas. Es como escalar una montaña, habrá momentos difíciles, pero la vista desde la cima valdrá la pena. Sé paciente contigo mismo, persiste en tus esfuerzos y celebra tus pequeños logros. Reconoce tus avances y date crédito por el esfuerzo que estás realizando. Aprende de tus errores y sigue adelante. Recuerda que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a la vida que quieres. La persistencia es la clave del éxito. No te dejes vencer por el fracaso, sino por el aprendizaje. Chicos, chicas, cambiar tu mentalidad es un trabajo interno profundo, pero les aseguro que vale la pena cada segundo invertido. Es la clave para desbloquear tu potencial, para superar tus miedos, para alcanzar tus sueños y para vivir una vida más plena y feliz. Es la decisión que te impactará y transformará tu vida. Es la decisión más importante que puedes tomar. Es la decisión de empoderarte a ti mismo. Para ilustrar aún más la importancia de cambiar tu mentalidad, consideremos algunos ejemplos concretos. Para alguien que quiere empezar a hacer ejercicio *. Una mentalidad limitante podría ser: no tengo tiempo, soy demasiado vago, no soy atlético. Una mentalidad potenciadora sería: encuentro tiempo para cuidar mi salud, me comprometo con mi bienestar, todos podemos mejorar nuestra forma física con esfuerzo. Para alguien que quiere emprender un negocio *. Una mentalidad limitante podría ser: no tengo dinero, no soy lo suficientemente inteligente, el mercado está saturado. Una mentalidad potenciadora sería: encuentro soluciones creativas para financiar mi proyecto, aprendo y me desarrollo constantemente, me enfoco en ofrecer algo único y valioso. Para alguien que quiere mejorar sus relaciones *. Una mentalidad limitante podría ser: soy un desastre en las relaciones, nadie me entiende, siempre acabo lastimado. Una mentalidad potenciadora sería: soy capaz de comunicarme de forma efectiva, me esfuerzo por comprender a los demás, aprendo de mis experiencias y crezco. Para alguien que quiere superar el miedo al fracaso *. Una mentalidad limitante podría ser: si fracaso, me sentiré avergonzado, el fracaso es algo terrible, nunca lograré nada. Una mentalidad potenciadora sería: el fracaso es una oportunidad para aprender y crecer,
me atrevo a probar cosas nuevas y salir de mi zona de confort, soy resiliente y puedo superar cualquier obstáculo. En cada uno de estos ejemplos, la clave está en identificar las creencias limitantes que te frenan y reemplazarlas por creencias potenciadoras que te impulsen a avanzar. Requiere un trabajo constante y consciente, pero los resultados valen la pena. Es como quitarse un peso de encima y empezar a volar. Así que, para resumir rápidamente lo que hemos hablado hoy, la decisión más importante que puedes tomar para transformar tu vida es cambiar tu mentalidad. Identifica tus creencias limitantes, cuestiona esas creencias, reemplázalas por creencias potenciadoras, practica la autocompasión, rodéate de personas positivas, practica la gratitud, lee, escucha, aprende, visualiza tus metas, toma acción, y sé paciente y persistente. Recuerda que este es un viaje, no un destino. Disfruta del proceso y celebra tus logros por pequeños que sean. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya sido útil e inspirador. Me encantaría saber sus opiniones y experiencias. ¿Cuál es la creencia limitante que más les afecta? ¿Qué pasos van a tomar para cambiar su mentalidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que crean que les pueda servir y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.